El gobierno de los Estados Unidos acusan a México de albergar miles de espías rusos en nuestro territorio y amenazan con intervenir en México para proteger sus propios intereses. Te sorprenderá saber que le advirtió el presidente Andrés Manuel al gobierno de Joe Biden. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, de nueva cuenta el gobierno de los Estados Unidos quiere golpetear al presidente Andrés Manuel y a la Cuarta Transformación. Todo esto en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, además de todo el conflicto internacional que se está viviendo gracias a esta crisis política. Por supuesto, los Estados Unidos están buscando a desesperadas cuentas que el gobierno de México se adhiera a la postura estadounidense, bloqueando a Rusia y destruyendo todas y cada una de las relaciones comerciales, diplomáticas y políticas entre los dos países. Sin embargo, ciudadanos, vaya que se han llevado una gran sorpresa al ver que México y el presidente Andrés Manuel no doblan las manitas, no le obedecen al tío Sam a los Estados Unidos, y como tal, sabemos que el presidente Andrés Manuel no ha querido romper estas relaciones, sino que como tal, al contrario, fructificar estas relaciones entre la Federación Rusa y nuestro país. Sin embargo, ya sabemos cómo es que quieren atacar al presidente Andrés Manuel y cómo es que quieren directamente intervenir en la política interior de México. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que se delinea el plan de los Estados Unidos para poder intervenir, inclusive militarmente, en México, con el pretexto de que México alberga cientos, si no es que miles, espías rusos en nuestro país. Por supuesto, todo esto desde la paranoia, desde Joe Biden, desde la Casa Blanca. Sin embargo, vamos a revisar rápidamente cómo es que esta posibilidad se viene barajeando. El día de ayer, según el gobierno de los Estados Unidos, desplegó agentes de inteligencia en el territorio mexicano para intentar, entre comillas, influir en el país vecino. Todo esto lo ha declarado el jefe del Comando Norte estadounidense, Glenn Barheck, el cual estipula que la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa buscarían tener acceso a los Estados Unidos por medio de México, y de acuerdo con este funcionario, la preocupación del gobierno de Joe Biden es que, y cito, la inestabilidad en la frontera y el crimen organizado en México generen oportunidades para que países como Rusia y China busquen acceso e influencias en los Estados Unidos. También acusaron a la Federación Rusa de supuestamente interferir en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y de intentar un golpe de estado desesperadamente. Sin embargo, ciudadanos, vamos a escucharlo directamente de las palabras de este alto oficial estadounidense, el cual acusa a México y al presidente Andrés Manuel de querer albergar sedes directamente del espionaje ruso. And others who might have nefarious activities on their mind to seek access and influence in our AOR from a national security perspective. Do you see evidence of that at this time? There are actors who are very aggressive and active all across the NORTHCOM AOR, to include in the Bahamas and Mexico, China and Russia. I would point out that the largest portion of GRU members in the world is in Mexico right now. Those are Russian intelligence personnel. And they keep an eye very closely on their opportunities to have influence on U.S. opportunities and access. Y pues sí, ciudadanos, esas son las lapidantes palabras de los altos mandos estadounidenses augurando una intervención de alguna manera en nuestro país, ya sea a nivel político, económico o directamente militar. Por supuesto, el gobierno del presidente Andrés Manuel en múltiples ocasiones ha sido vitoreado y felicitado por el gobierno ruso a través de su embajador en México por no interferir directamente en el conflicto entre Rusia y los Estados Unidos. Directamente su embajador
embajador Víctor Coronelli ha remarcado a México como uno de los pocos países a nivel mundial que tienen una verdadera independencia diplomática y política, dejando a los Estados Unidos a un lado para que no puedan mangonear a nuestro país. Sin embargo, ciudadanos, tanta es la independencia diplomática de México que directamente en la Cámara de Diputados se instalaron diferentes grupos de amistad entre México y la República Federal de Rusia. Todo esto organizado por legisladores de Morena y del Partido del Trabajo. En esta reunión se estrecharon más las relaciones entre los dos países para poder dejar bien claro que a pesar de la guerra en Ucrania, México sigue teniendo lazos muy fuertes con Rusia a pesar de las presiones de los Estados Unidos. De esta manera, el embajador ruso en México, Víctor Coronelli, agradecía al presidente Andrés Manuel, a los diputados de Morena y a todo nuestro país por estar apoyando directamente la neutralidad en este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Nosotros valoramos altamente la postura, la posición del gobierno de los Estados Unidos mexicanos ante la crisis ucraniana. Después del inicio de la operación especial militar rusa, estamos en contacto constante, permanente con nuestros colegas de la Cancillería mexicana, con colegas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y yo les quiero asegurar, respetamos mucho la posición demostrada ya varias veces por el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que México nunca va a unirse con las sanciones antirrusas y que nunca, a pesar de las peticiones del gobierno de Ucrania, nunca va a suministrar armamento a Ucrania. Les quiero asegurar que no tengo ninguna duda que lo que está pasando en estos días no va a afectar de ninguna manera las relaciones de Rusia con México, que sigue siendo uno de nuestros socios más antiguos y más importantes en la región latinoamericana. Hoy día, en el mundo, hay países como China, países como India, países como México, que a la orden del tío Sam nunca van a contestar yes sir. Y pues sí, ciudadanos, en el marco de la reunión de diputados de Morena y el embajador ruso en México, pues claramente la oposición no dejó pasar la oportunidad para expresar su descontento y por supuesto apoyar a los planes de los Estados Unidos. Directamente, diputados de Movimiento Ciudadano y del Partido de Acción Nacional se instalaron afuera de este foro para querer boicotear esta reunión de amistad entre ambos países. Por supuesto, ya sabemos del amplísimo historial que tiene el Partido de Acción Nacional arrastrándose ante los intereses de los Estados Unidos. Directamente, los legisladores del PAN sacaron una carta rechazando de tajo esta reunión que hubo entre México y Rusia respectivamente. También sabemos de su historial acercándose a la embajada de Ucrania para poder solicitar armas al gobierno de México y enviarlas directamente hacia Europa. Sin embargo, ciudadanos, el personaje que hizo más presión a nuestro país fue directamente el embajador estadounidense en México. Hablamos de Ken Salazar, el cual directamente se lanzó contra el presidente Andrés Manuel y contra estos legisladores de Morena por estrechar la neutralidad entre Rusia y Ucrania. Vamos a escuchar rápidamente cómo es que este embajador quiere de manera injerencista presionar a México para que rompa todas relaciones con Rusia y que se adhieran de igual manera a las sanciones hacia Rusia impuestas por los Estados Unidos. Pero mire, traigo aquí la bandera, México, Estados Unidos y Ucrania. Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar. Nunca puede pasar. Miren, ahora mismo, yo hablando aquí, el presidente Biden allá en Europa, hablando con los que se fueron por el sufrimiento de las guerras mundiales en Polonia, Ucrania,
esos lugares que ora Ucrania peleando por la libertad. Me recuerdo muy bien que en la Guerra Mundial II no había ninguna distancia entre México y los Estados Unidos. Unidos así contra lo que estaba haciendo Hitler y los demás para derrotar a la humanidad y la libertad, matando a los inocentes por donde quiera. No nos podemos nosotros nomás decir, eso está pasando allí en el otro lado del mundo, porque nos puede afectar aquí, en México. Lo que está haciendo Putin y los rusos ahora es una cosa que nunca lo pensaba yo que lo iba a ver. Estábamos unidos. Entonces, yo les pido a ustedes, como los diputados, que tienen tanta fuerza, y no es del PRI o del PAN o del Ciudadano o el PRD, es algo de México, que lo que hizo Rusia aquí, atacando a Ucrania, es un ataque contra la libertad y el modo de vivir de todos nosotros. Entonces, cuando se ataca a una familia, si alguien le pone una amenaza a una familia, se une la familia. Aquí hablamos nosotros del grupo de amistad, México y Estados Unidos. No puede haber diferencia. Tenemos que hacer lo mismo que hicieron los dos países en esa época de la Guerra Mundial II. Entonces, con eso, Miguel, te agradezco mucho la oportunidad. Y pues sí, ciudadanos, ahí está este injerencista, Ken Salazar, mandado por su jefe Joe Biden para poder presionar a México y criticarlo duramente por la neutralidad que está teniendo nuestro país en todo este conflicto bélico. Por supuesto, el presidente Andrés Manuel no se quedó con los brazos cruzados ni con la boquita callada, y directamente en la conferencia matutina dejó bien claro que México no va a obedecer a ningún país, sino a la misma soberanía mexicana, a nuestro principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Vamos a ver rápidamente cómo es que el presidente Andrés Manuel dejaba en su lugar a estos injerencistas estadounidenses con estas amenazas de interferir en el territorio mexicano. Nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente, soberano. Debe saberse cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente. Hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos, que México es un país independiente, libre y soberano. No sé, no tenemos información sobre eso. Y si no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país, que lo pueda hacer. Los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene. No se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en nuestro país. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel, México no es colonia de absolutamente nadie, ni de Rusia, ni de China, ni mucho menos de los Estados Unidos, porque sí, tenemos una soberanía política, democrática y también diplomática. México no está a las órdenes de nadie, nosotros decidimos qué es lo que se hace a nivel internacional, directamente con la imagen de nuestro país, porque sí, ya basta de tantos años de estar sobajados y de estar lamiéndole las suelas de los zapatos
Unidos, a los Estados Unidos y sus planes imperialistas. Por supuesto, México ha sido de los únicos países que han mantenido enteramente su temple y no han cedido ante las presiones internacionales. Sin embargo, los Estados Unidos quieren meter más pretextos para intervenir militarmente en México, con el pretexto de que hay espías rusos en México y que están intentando filtrar información y directamente armas hacia su país. Ese es el clásico pretexto que ha tenido el vecino del norte para invadir diferentes naciones alrededor del mundo, como lo ha sido en Afganistán, con el pretexto de que estaban buscando terroristas en ese territorio. Sin embargo, ya sabemos lo que pasó. Los Estados Unidos solo estaban buscando sobajar a otros países a través de la fuerza militar y, por supuesto, quitarles absolutamente todos sus recursos naturales. En el caso de Cuba y de Siria ha sido lo mismo, esas intervenciones arbitrarias que por supuesto están patrocinadas por este gobierno. Pero si vamos a algo mucho más cercano, vemos cómo es que Venezuela, Panamá y Bolivia han sido ejemplos perfectos de cómo es que los Estados Unidos están intentando realizar golpes de estado blandos o duros en esos territorios. Sin embargo, en México quieren realizar algo parecido, desprestigiando al presidente Andrés Manuel, y ahora están señalando a México como el que propicia que supuestos agentes rusos estén directamente en nuestro país. Sin embargo, eso no está comprobado, no hay razones ni tampoco hay ninguna prueba que señale que hay agentes infiltrados en nuestro país. De cualquier forma, aunque estuviesen infiltrados en México, eso no es ningún delito y eso tampoco debería ser pretexto para que el vecino del norte nos quiera venir a intervenir. Por supuesto, es lo que están tratando de a poco, querer meter sus narices y querer sobajar a México y al presidente de la nación. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece este intento de intervención que está realizando el gobierno de los Estados Unidos, aseverando que México es cuna de agentes rusos como si fuera la Guerra Fría? ¿Ustedes creen que los Estados Unidos vayan a intervenir? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!